Grata. Buenas No. tardes, bienvenidas a esta última sesión de la segunda temporada del grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es el sábado 13 de septiembre del 2025. Digo que es la última sesión, pero es el último artículo, porque la última sesión es el lunes próximo, en la noche, en la sesión del lunes. Así que, bueno, gracias por estar acá. Hoy estamos Rosario y yo juntas en el mismo lugar físico. A ver si algún día nos juntamos todas. Siempre allá del Carmen. Estuvo bien el lugar. Sí, punto intermedio, buen clima, buen ambiente, taquitos. Claro. Ay, qué rico. Bueno, estamos trabajando este artículo complejo desde el punto de vista de metodología, que se llama El análisis de clases latentes del comportamiento en distintas razas de perros revela perfiles de temperamento subyacente. Un artículo publicado por Isaín Zapata, Alexander Eyre, Carlos Álvarez y James Serpel. Déjame ver si tengo acá el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Rocky Vista en Estados Unidos. Bien, entonces, digo que es complejo porque porque utiliza una herramienta estadística que es, bienvenida Ale, Jimé, una herramienta estadística sofisticada que se llama análisis de clases latentes, en inglés latent classes análisis, supongo, LSA, que ayuda a cruzar datos, en este caso a cruzar datos o a revisar o analizar datos, muchos datos, y percibir o identificar grupos o subgrupos no observados dentro de esos datos. Dice aquí datos categóricos multivariados, quiere decir datos que no son numéricos, no son con una valencia numérica, sino que son sí, no, o poco, mucho, nada, etc. Y se hace sobre el CIVARC, sobre el cuestionario de evaluación e investigación del comportamiento canino que hace la Universidad recuérdenme, la Universidad del CIVARC de Pensilvania, ¿puede ser? Con más de 35.000 perros, ¿no? Entonces, les doy la palabra. ¿Alguien leyó? Hola, yo me conecté, al fin pude, ¿cómo están? Bien. Y leí el anterior, leí el de castración. Leíste el de la castración. Sí, pero no pasa nada, mi error. Ok, no hay problema. Sí. Ese era muy interesante también, o sea que había que leerlo, está bueno que lo haya leído. Sí, por supuesto, está interesantísimo. Pero este también lo vamos a comentar el lunes, el mismo. Sí, sí. Ya. El lunes lo traigo leído. Ahora simplemente escucharé y opinaré si es que. Ok, buenísimo. Es que me da para opinar. Sí. Paula, Cris, Caro. Lo que podemos hacer, yo lo leí, pero te soy sincera. Análisis de datos es como que no, todo lo que sea estadística y eso me da mucha fiaca. No es un tema que me pasa. Así que lo leí entero, te imaginarás entrándole con. Pero todo esto que ellos, está bien que lo justifiquen, está bien que expliquen cómo hace, está bien que sea de dónde lo sacan. A mí se me resume en, veamos el cuadrito y veamos sobre todo la parte final, que es el último cuadro, el que tiene las razas. Que es la parte que creo yo, a nosotros nos interesa más. Puede que haya alguno de ustedes que les recontra interese el análisis de datos y todo eso. Conmigo estarían perdidos. Ok, vamos con orden. Yo creo que ese cuadrito lo tenemos que analizar de todas maneras, por supuesto que sí. Cris, bienvenido, Jonás.
Yo estoy con Paula porque, bueno, ya te he comentado antes que fue empezar a leerlo y como era todo estadística y escalas, y el vocabulario que utiliza no es coloquial. Entonces ya fue como, ¿sabes? Que también como Paula, que hasta el final o el recuadro final, que es el más entendido o entendible, pues tampoco no me entraba muy bien. Lo he tenido que leer varias veces y aún así no. Usa un vocabulario que no es estándar. Al menos para mi entendimiento. Supongo que habrá gente que sí. Sí, pero sí que lograron entender más o menos cómo funciona la herramienta estadística, ¿no? No exactamente cómo, ¿no? Pero quizás sí podamos hablar sobre eso, que es más genérico y más asequible a nuestros intereses también. Es más o menos cómo funciona esa herramienta y por qué al final los resultados que tienen son los que son. Chictis. Lo que entendí yo, que, o sea, se usó la CBARC y dentro de esta se usó la ACL o ACV, ¿no? Porque la CBARC, o sea, se basa en un comportamiento como estándar y supongo que aquí se utilizó para las razas, para el comportamiento de razas. Que la CBARC no está hecha para razas, No. está hecha genérica. Sí, no es estrictamente para razas, porque de los resultados que vieron es que hay ciertos clústeres, se llaman ellos, ciertos grupos de características, ciertos grupos de perros que comparten ciertas características temperamentales que dentro del cual puede haber distintas razas. ¿No? Entonces, eso es lo interesante, que no la el temperamento o como diría Paula, el temperamento es lo que viene, aquí ellos hablan de temperamento en el sentido de cuáles son cuál es el carácter, el modo de ser del perro, no depende directamente de la raza solo. Eso es lo que entiendo yo que dice este artículo, ¿no? Sino que hay ciertos tipos de temperamentos que aparecen en todas las razas con mayor o menor probabilidad. Es una cuestión probabilística. Tampoco dicen esta raza, el Rottweiler, es tranquilo, sino hay más probabilidad que los Rottweilers tengan el temperamento calmado que los Terrier. Más probabilidad, pero no uno a uno. Creo que ese es como el valor o el punto fuerte del sistema aplicado al CIBARC. Pues bien que lo había comentado porque había entendido que en este caso sí que se había utilizado para diferenciación de razas y luego una vez diferenciados los comportamientos en razas, dentro de ellos se había usado la otra escala para evaluar más cosas. Mira, pero es lo que había entendido yo, por eso sí. me gusta más, prefiero comentarlo. Porque bueno, si quieren, doy la palabra al resto de la sala y luego yo aporto una cosa que creo que a mí me ayudó mucho a entender. ¿Quién más se anima? Yo no me leí el artículo, pero lo único que puedo entender de esto es que usaron como el tema de las agrupaciones para poder justamente no basarse en la raza, sino en pequeñas características según la probabilidad de ocurrencia, quizás. Exactamente. Eso es lo único que puedo aportar. ¿Sí, Paula? Igualmente una cosa, si se fijan, ninguna raza en ninguno de los parámetros que usaron da 0. No. Sí. ¿Te refieres a cuál cuadrito te refieres? De la tabla, ¿no? A la tabla.
Ah, sí. ¿A este? No, lo que quise decir es que los parámetros que están midiendo están en todos los individuos, más con más o menos graduación, pero están. Sí. Sí, en efecto. Perfecto. A mí me ayudó mucho a entender, bueno, no sé, a lo mejor estoy diciendo tonteras, pero me ayudó mucho a entender cómo funcionaba la herramienta diciendo, si ponemos los datos del CIBARC en una lista, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, el primer perro, el segundo perro, el tercer perro, hasta los 35.000 perros que estaban en la lista en el año 2021, que es cuando hicieron el cierre del CIBARC. Que yo no sé si ustedes tienen a su perro metido en el CIBARC, por ejemplo. Yo tengo a Rocco. Yo una vez hice la ficha de Rocco para ver qué salía, ¿no? Entonces metí los datos de Rocco de su momento. Entonces está Rocco y Fifi y etcétera, etcétera. Entonces ahí te hacen 100 preguntas, ¿no? Entonces tienes a los perros y las 100 preguntas. Entonces lo que hace esta herramienta es buscar relaciones entre esas 100 preguntas que aparezcan en X, Y, Z perros. Y hicieron varios ejercicios para probar cómo funcionaba. Dijeron, vamos a poner solo dos posibilidades. Ese es el esquema 2, que era rojo aquí en el. O vamos a poner 3 variables o 4 variables. Entonces dice, en 4 variables nos encontramos demasiada complejidad para analizar los datos. En 3 variables nos pareció más significativo para entender. Entonces ellos, porque les dio la gana, porque podrían haber tomado 5 variables, 10 variables, ¿no? Entonces hicieron solo 3 grupos, ¿no? Entonces dijeron, estos son los 3 grupos que cómo se pueden relacionar, ay, no lo sé decir bien, perro 1, perro 2, perro 3, por ejemplo, la variable, o sea, la pregunta 1 es 3, la pregunta 2 es 2, la pregunta 3 es 0. Perro 2, 0, 3, 2. Entonces aquí en este clúster no caben este perro y este perro, porque uno es 3 y otro es 0. Entonces eso lo extiendes al infinito, o sea, lo extiendes a toda la complejidad de la lista y entonces al final te salen, este perro tiene estas características por las cuales cae dentro de este clúster como probabilidad. No sé si lo expliqué bien. Cuando me lo explicó a mí la inteligencia artificial, déjenme decir, como lo puso un ejemplo bastante simple, dije, ya entendí, pero se ve que no entendí tanto porque no le sabía explicar tan bien. Pero bueno, no sé si lo que dije ayuda a algo. Igualmente lo que están tratando de ver, por eso el CIBAR que era perro a perro, esto lo que están tratando de ver es predictibilidad de cómo es cada raza. Por eso lo agrupan y por eso buscan, digamos, tipos de perfiles de temperamento. Sí. Sí, o sea, ese es un paso siguiente, ¿no? O sea, un paso siguiente. Una vez que tienen los 3 clústeres, dicen, bueno, ok, vamos a poner y eligen porque les da la gana también, y además lo explican, esto es una decisión aleatoria, o sea, podría ser 20 razas, 15 razas, 40 razas. Ellos eligen las 20 razas las 30 razas más populares en Estados Unidos en la época en la que están trabajando ellos. Claro, ¿no? Ponen las razas de chiquito a grande, de pequeño en tamaño a grande. Entonces también ese es un baremo que eligen porque quieren proponerlo así. Claro, eso es para ordenarlas, pero sí explican lo de las razas por una cuestión de números de respuesta. Lo dicen en un momento, inclusive después dicen no tenemos muchos terriers. Yo ahí me perdí eso no entendí, quizá no lo leí bien, no entendí bien esa parte. ¿No tenemos muchos terrier? Claro, quizás
solo respondieron 3 terrier y entonces no es significativo para la cantidad de que seleccionaron. Claro, como ellos andan buscando específicamente números que le den sustentabilidad a una cuestión matemática de estadística, Pero, en un perdón, pero, momento hablan de por qué eligen estas razas, de por qué no suman a los mestizos, de por qué, porque lo que están buscando es hacer, buscar herramientas, es más, se llama el análisis de clase latente de comportamiento en distintas razas de perros, usan eso para ver si pueden, si existe una forma científica de darle predictibilidad, que no quiere decir que sea 100%, porque después cada individuo se desarrolla, a qué temperamento tiene cada raza. Cosas que por ahí nosotros, comillas, comillas, sabemos, repetimos, pero probar científicamente es otra cosa. correcto, tienes razón. Sí, sí, Y sí. es lo que están haciendo. Es así, sí, sí. Muy bien explicado. Sí. Exacto, es dar un apoyo numérico o científico, como dices tú, en el sentido de cuantificable. Cuantificable. Y hablan en un momento de por qué eligieron esas variables y de por qué no meten más cantidad de variables. ¿Viste en el primer dibujito? La parte esa, a mí la verdad que me aburrió. Si alguien la leyó distinto y lo interpretó distinto, tiene toda la razón porque cuando uno lee algo, sin estar tan enganchado, es como que el cerebro va prestándole menos atención. El primer cuadrito, que es uno en blanco y negro con las rayitas, ahí lo que están estudiando ellos es qué tanto qué tanta fiabilidad tienen las distintas variables. Quieren meterle 2, meterle 3, meterle 4. Y habla en un momento de por qué eligió cada cantidad. Sí, para que se vea eso, si quieren voy a compartirles la pantalla del cuadrito ese. ¿Cómo dices tú? El cuadrito aburrido. Ahí está acá. Un minuto. Por ahí a otro le refascina. Es una lástima, por ejemplo, que no enganchemos horarios con Fabián, porque me acuerdo mucho de las primeras sesiones. A él le gustaban mucho los estudios y entraba en esas partes donde yo no entro, se entiende cuando digo con estas palabras así, ¿no? Sí. ¿Lo ven ahí? ¿Estoy compartiendo pantalla? Es el que mostró Carol, uno que tiene, dice figura 1 Yo y tiene una... Pero ¿te refieres a este? Estoy compartiendo ahora, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí lo Tabla 1. veo, claro, sí lo Sí, pero veo, pero no, fíjate, el que no. muestra Carol tiene unos dibujitos en colores y abajo dice perfiles de probabilidad de respuesta a ítems para rasgos, CIVARC, modelo de Pero dime qué figura es. La que te has pasado ahora mismo, Carmen. La que tienes ¿Esta? ahí, es, ¿verdad? ¿A esta? Eso mismo. Ok. Te leo lo que dice abajo en el artículo traducido. Los niveles más deseables se representan en esta figura con tonos más claros, mientras que los niveles menos deseables se representan con tonos menos oscuros. Con este esquema de las clases con patrones sin marks deseables se muestran en niveles menos oscuros. Es el principio de lo que después te muestran en porcentaje, lo ponen así para que les sea más fácil ver cómo se correlacionan. Están explicando básicamente cómo arman la herramienta para darte a vos una fiabilidad o una que les sirva como estadística. Exactamente. Para mí, inentrable. A mí me gustan los perros. La matemática y esa parte es como que... A mí me pareció, bueno, me cayó. ¿Quién quiere hablar? Buenas, no nos has dicho nada. Dale, Cris.
Vale, yo estaba silenciado. Pues ahora, Ah, Dani, lo del tamaño de los perros que me pareció bastante interesante, que cuanto más pequeños, menos tenían, o sea, más pequeña tenían la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la cognición. Eso me pareció muy curioso porque además o sea, los perros pequeños son los que nos metemos en pisos y en entorno urbano, que son los que decimos ideales para entorno urbano, pero a la vez son los que más emocionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los que más les afecta precisamente todos los estímulos urbanos. Eso, Buenísimo. sí, eso sí que me pareció súper curioso. Lo que hacemos, que a lo mejor realmente en ciudad es mejor tener un perro grande que uno pequeño. O ninguno, pero bueno. otra discusión. Eso me recuerda al otro estudio que estudiamos sobre genética y razas o tipologías. En el cuadro aquel que comentamos tanto, donde aparecía como el perro ideal o el que tenía menos problemas para vivir en urbano, eran los cazadores, los bracos. Si tenían suficientemente, si tenían satisfecha su necesidad de cacería, de algún modo, o de acero, etcétera, eran los más estables para la ciudad. Grandes, súper grandes. Paula. A mí también me había llamado justo la atención lo mismo y me había marcado viste, en las citas, en los artículos de abajo, el 31 y el 35. Ajá. Como que parecían interesantes. ¿Y cuáles son? ¿Los puedes leer? ¿Los tienes a Pero mano? el título, sí, los tengo aquí. 31 es el comportamiento canino varía con la altura, el peso corporal y la forma del cerebro. De McGreevy. Ok, ese hay que anotarlo. Y después el otro que había tratado de entrar es la escalabilidad del neurodesarrollo, es un factor clave en las diferencias de temperamento entre el cerebro y el La escalabilidad del neurodesarrollo es un factor clave en las diferencias de temperamento entre el cerebro y el comportamiento en las distintas razas caninas. ¿Ese de quién es? Este es de H, o sea, H-E-C-H-T. ¿Y qué años son, Paula? El segundo es del 2021, el anterior, ahora te explico por qué me interesaban estos. El anterior es del 2013. Yo creo que eso hay que anotarlo para la siguiente. Claro, igual después vagando, porque ya estaba, nada, el telefonito me divierte, encontré otro que después te lo mando que también me parecía más entretenido me terminó, porque empecé a leer porque me pareció. La cuestión es que sí el tamaño importa, pero dentro del tamaño, ¿es lo mismo un Spitz que un pug o un bulldog francés que un salchicha? ¿Se entiende? Uh-huh. Y creo que esos dos serían las dos puntas de la respuesta. El tamaño sí, el neurodesarrollo, la tipología también. Uh-huh. Uh-huh. Claro, porque es distinto tener nariz a no tener. Es distinto, el neurodesarrollo tiene que ver también en perros específicamente con los niveles de neotenia. Y vos tenés un Spitz. Aparte de todo, esto no es mi voz natural, estoy bastante resfriada. Aparte de los pifies, hoy estoy especialmente hablando mal. No es lo mismo tener un perro que tiene un nivel de neotenia mucho más alto que tener un perro que tiene un nivel de neotenia mucho más bajo. Eso también es neurodesarrollo, así que no leí el estudio, pero supongo que debe hablar de eso. Uh-huh. La colocación de los
cerebral también es distinta, ¿no? El bulbo olfativo y eso también lo tienen diferentemente colocado. Eso también debe influir. Bueno, influye seguro. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, a mí me llamó la atención esta última línea que ponen en el abstract cuando dice que a partir de aquí se podría explorar o explotar aún más en aplicaciones posteriores como los análisis de asociación genómica. O sea, sería hacer un cruce entre estos resultados o resultados con este sistema con el tema de la genética que tienen ellos mismos o parte de este equipo trabajado en el otro artículo que estudiamos sobre genética y temperamento. Sí, Jonás. Que ya te han pasado media hora y no he pronunciado palabra. Pensé que vale. Ale, primero es que, hola a todos o todas. Primero tengo que decir una cosa, es que yo de carrera de universidad soy economista y una parte ahí y además, o sea que yo me metí todavía más hacia, de hecho, vale, tengo un máster en econometría que trata de números, nada más. O sea que es estadística y punto pelota. Soy un friki de estadísticas. Este estudio me ha gustado simplemente por eso, de cierto modo, ¿no? Yo llevo años teniendo mi propia, digamos, entre comillas, se podría claramente usar para, en un momento dado, a lo mejor presentar un estudio de una forma u otra, ¿no? Pero hay gente que me llaman y me dicen, es que necesito de tu ayuda porque tengo un perro que, bueno, tal. ¿Qué tipo de perro tienes? Y me dicen, tengo un perro de aguas español. Y dice, vale, o sea que tu perro se mete debajo de la mesa o se pone en una esquina cuando viene alguien a visitar la casa. Y me dicen, ¿cómo sabes eso? Pues ciertos rasgos que durante años que le he metido aquí. A ver. ¿Cuántos miembros de la familia hay? 3, pum, pam, aquí. Y entonces al final, raza, miembros de familia, niños, tal, viven en ciudad, viven en apartamento, viven en casa, viven con terreno, tienen yo que sé qué, el entorno alrededor, y son columnas y tal, y yo pongo X en cada sitio, y dice, este perro tiene X aquí, aquí, aquí. Y al final, pum, pum, pum. Y es curioso ver esto, ¿no? De que aquí sugieren una cosa en este estudio, sugieren, entre comillas, o sea, leen líneas, ¿no? Un poquito, sugieren como, digamos, clasificar a los perros a través del comportamiento y no tanto por la raza. O sea, una clasificación diferente hacia los perros. O sea, que perros de este tipo de comportamiento es este tipo de perro. Este tipo de comportamiento es este tipo de perro y tal. Y es que es un pelín curioso, digamos, verlo por ahí. Porque luego también están diciendo eso, ¿no? De que no puedes únicamente clasificarlo por raza, porque tiene que ver, que evidentemente tiene que ver con la genética y tal, pero también tiene que ver con el entorno, también tiene que ver con la experiencia adquirida durante el tiempo que llevan, ¿sabes? Creciendo y por donde están ahora. Con lo cual no es tan simple como decir, vale, voy a cogerme
gran danés y eso significa que ¡oh! Tengo este tipo de perro. No, no es tan simple. Con lo cual, es para ver más bien, o sea, que si vivo en este tipo de entorno, voy a tener un perro con estas características. Da igual si es un chihuahua o un gran danés. Estoy simplificando muchísimo, pero básicamente. Luego también es curioso lo de los perros pequeños y el córtex frontal, porque eso es una cosa que también yo he dicho, mira, pero que se ha dicho, ¿no? De que esto de en la cría de las razas de perros que hemos llegado a un punto de que ya es abominable, ¿no? En ciertas razas, ¿no? De que ya importa más bien poco el bienestar del perro, ya desde la misma cría, ¿no? Aquí, yo no sé cómo estáis ahí, pero aquí tenemos el pastor alemán ahora, que tiene dos líneas. Uno es del trabajo, que viene relativamente bien, pero luego tenemos el pastor alemán de belleza. Y yo en el último año, por ejemplo, me he encontrado con pastores alemanes que no llegan ni siquiera a un año de edad, que digo a los propietarios o a los cuidadores, digamos, o los tutores humanos, de que id al veterinario ya, porque vais a tener que tratar estas caderas, pero ahora mismo, o sea que ya. Es un perro que ni siquiera llega a un año de edad, o sea que ya está fastidiado por el resto de su vida. Tenemos labradores o golden retriever que no pueden caminar porque tienen, o sea, displasia de codo, pero ya genéticamente puesto, o sea, que nacen y ya lo tienen. Como ya se mencionaba, el pug o el carlino, ¿no? O el bulldog francés, que no pueden respirar. O sea que yo he llegado al punto de decir que estos pobres perros son tontos. No es que tienen un cerebro que no llega a desarrollar, pero no, o mejor dicho, no tienen la potencialidad. Pero es posible que estos perros sufren una cierta hipoxia genética durante toda su vida. O sea que tienen un cerebro que no tiene bastante riego con oxígeno, porque simplemente no pueden respirar como deberían, ¿no? Y entonces, como no se oxigena el cerebro, simplemente es que no hay, digamos, que hay poco riego, ¿no? y estos pobres viven así toda la vida. Y cuando hablamos de los perros pequeños, yo he convivido con 3, ahora solamente queda uno, pero con chihuahuas, que han sido chihuahuas relativamente grandes, o sea que dentro de la raza, ¿no? Pero el cerebro, el volumen del cerebro de un chihuahua es el mismo que dentro de un mastín. El volumen cerebral es el mismo. Con lo cual, ese volumen de masa, por decirlo así, en un chihuahua lo tiene que modular dentro de ese espacio pequeño. Y si miramos, hay imágenes de esto, ¿no? De que dentro de un mastín o un galgo que yo tengo también, el cerebro es más alargado y entonces el córtex frontal lo tenemos más aquí, ¿no? Delante. Mientras en un chihuahua se ha doblado el cerebro, de cierto modo, para caber dentro de esta de cabeza, y entonces el córtex frontal es más hacia abajo, ¿vale? Y luego no tienen bastante líquido, o sea, ¿cómo se llama? De amortiguar, o sea, que un pobre chihuahua o un Yorkshire Terrier Toy, cualquier movimiento de cabeza, el cerebro da directamente al cráneo porque no hay ningún tipo de líquido encefálico que está amortiguando esto y tal. Y por terminar, los perros cazadores, Carmen, no solamente aquí,
pero también los estudios que han hecho en la Universidad de Linköping cuando hablan de el estrés crónico, por llamarlo así, que nosotros como humanos proyectamos hacia los perros y todo esto. Hay una serie de estudios en eso que empezó hace más de 10 años, que es bastante curioso. O sea, un montón de réplicas y tal. Pero ahí creo que es el último, si no lo puedo jurar, pero había uno de ellos, de esta Universidad de Linköping en Suecia, que dijo que entre grupos de razas de perros donde el estrés nuestro más influye hacia el perro, ¿no? O sea, que son más propensos de, digamos, chupar nuestro estrés o lo que nosotros descargamos en los perros, lo que menos eran los perros cazadores. Ah. O sea que el braco, los diferentes tipos de bracos, los diferentes, o sea, lo que llamamos en inglés los hounds, ¿no? O sea que los típicos rastreadores y perros cazadores clásicos, ¿no? Por llamarlo así. Y eso también se ve, o sea que esto pero ahora, ¿dónde quería yo ir con esto? Pero bien, lo del estudio lo que realmente me parecía esto de las estadísticas y utilizar para clasificar diferentes tipos de perros, no tanto por la raza, pero más bien por el tipo de comportamiento que tienen, ¿no? Es curioso. Eso me parecía una vuelta, digamos, a esto de que podría ser interesante. A lo mejor no de inicio, pero si se replica y tal, me parecía interesante simplemente empezar la discusión, ¿no? Ajá. Ajá. Interesante y útil para Sí. elección del perro adecuado para el tutor X. Ahora, ¿cómo lo nombramos las diferentes clases estas? Eso es otra cosa, pero... Claro. Sí. ¿Paula? Gracias, Jonás. Empiezo por el final. Me pareció súper interesante, así que tengo varias cosas que chusmear sobre lo que dice. Empiezo por el final. A mí me gusta usar grupos funcionales. Ya existe, si lo buscas así, a mí me sirve, primero porque a mí me gustan los mestizos. Segundo porque entiende desde qué hace a dónde pertenece el perro. Entonces vos por ahí ves dos hermanos de la misma raza y tenés más claro por dónde, viendo qué hace en cuanto a la cadena predatoria y eso, dónde más o menos lo podés ir ubicando. Eso, digamos, no se basa en razas, porque inclusive hay razas donde tenés serios problemas, me refiero. No las podés ubicar en un grupo funcional porque son mezcla de más de uno de los grupos funcionales. Agarraron un perro de pastoreo y agarraron un perro de presa, hicieron una raza. Y el perro que hace está en los dos. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, nada, grupos funcionales, súper divertido. Después, esto lo que están buscando es al revés, es ver, aprovechan los perros que ya los separamos, ya están separados, y encima las razas actuales, y en el último que mandé, empieza diciéndolo, ni siquiera estamos hablando de función, porque hay razas completas que ya no hacen la función para la que fueron creadas. Sin ir más lejos, Jonas habló del ovejero alemán y creo que ahí fue que levanté la mano porque le iba a decir, acá se crían perros que cuando caminan desde los 3 meses chocan los coberjones. No pueden caminar. Yo me acuerdo cuando yo era muy chica, recién existía el videotape, para que se den una idea. Había traído un amigo de mi papá, criaba ovejeros alemanes.
Entonces se había traído de Estados Unidos un video de unos ovejeros alemanes que tenían la cadera caída mucho menos que los de ahora, y entre todos la hablaban y se reían y decían esto no puede ser. Y ahora POA, el club de ovejeros alemanes de acá, está criando esos perros. Es tremendo. Justo también lo que dijo él, fíjate que los chihuahuas son spitz. Si vos le mirás la forma, aunque obviamente deformado, cambiada la forma por el tamaño, uno sería más parecido a un Doberman y el otro sería más parecido a un boxer. Hablamos sin caer en los extremos de que obviamente yo tuve un alumnito que no importa, lo cuento acá. La paré por la calle a la tutora porque el perrito era un cachorrito. Tenía tan poca expresión, un bulldog francés, que la tutora tenía serios problemas para leerlo, pero porque el perro no te puede ni bajar las orejas. Si vos lo ves en un ataque de pánico y tenés que mirar las orejas, lo único que hace es correrlas un poquito para el costado. Lo que en otras razas sería pegarlas al cráneo y casi meterlas dentro de la nuca, para un bulldog francés que tiene las orejitas que le gustan a todo el mundo, lo único que puede hacer es girarla unos grados. No más que eso. Nada, eso aparte. Gracias, Paula. ¿Jonás? Vale. Esto que acaba de hablar Paula de el pastor alemán, pero mira, que os voy a contar una cosa también que yo no sé, Chris, si tú puedes, digamos, apoyarme en esto, pero aquí en España, o sea, que tenemos aquí el perro de aguas español, que es, o sea, una raza autóctona. En Italia tienen lo que lo llaman el lagatto, que es un perro muy parecido, es un pelín más pequeño, pero un pelín más pequeño, pero tradicionalmente el perro de aguas español era, o sea, que ha sido una de las razas más polivalentes que puedas ver. Era un perro que lo utilizaron en los puertos, digamos, que simplemente lo llamaban también en el norte de España, en Cantabria y en el País Vasco, en los puertos, lo llamaban el perro de puerto. Y allí estaban estos perros ahí, ambulando por el puerto y tal, ¿sabes? Lo utilizaron como a los labradores, ¿vale? Para ir al agua y traer redes, lo utilizaron para ahuyentar pestes, o sea, que en el sentido de ahuyentar a ratas y roedores que no querían alrededor del pescado, lo utilizaron para guarda, o sea, que era un perro que lo usaban para guardar a los almacenes que luego, donde guardaron el pescado. También se ha usado para el pastoreo. O sea, que era una raza que se podría usar para básicamente todo. Ahora, lo que yo dije antes es que me llaman y me dicen que tienen un perro de aguas y yo sé ya que este perro no puede ver extraños. Es un perro tremendamente inseguro, con ciertos miedos y tal, pero genéticamente, lo hemos hablado también algunas veces entre colegas, o sea, ¿qué coño hemos hecho en la cría de esa raza? ¿Dónde cometimos el error? O sea, que para convertir este perro tremendamente polivalente, que se podría usar para absolutamente todo, pero lo convertimos en un perro de compañía. ¿Y dónde falló la cría en esto que ha hecho que ahora tenemos esta raza específica, increíblemente inseguro, increíblemente miedoso y que básicamente no puede relacionarse con nada fuera de ahí? Y aquí hablamos una raza que no por la raza en sí, pero por ciertos comportamientos dentro que lo clasifica de una forma. Y eso es, o sea, que a través de ello, de aquí, y que no es únicamente, o sea, la cría no va
no es crítica, Paula, pero tú hablabas del pastor alemán, ¿no? Y de que las caderas y tal, y que no pueden caminar. También la cría influye sobre el comportamiento, sobre cómo se relaciona con el mundo y todo lo demás. Hablamos de la genética, ¿no? Pero hasta que allí, cómo le criamos a esta raza, podemos influir en ello. Y luego los perros pequeños, simplemente ver a los más pequeños, o sea, los toys, el Chihuahua Teacup, como lo llaman, ¿no? Ay, es muy chulo porque puede caber dentro de una taza de té. Vale. Si lo miramos esto, porque aquí he tenido la increíble mala suerte, por llamarlo así, encontrarme con algunos. Y lo comparas con los chihuahuas que he tenido yo, que tienen un cuerpo y una cabeza relativamente dentro de eso, bien distribuidos, ¿no? O sea que hablamos de un cuerpo normal. También eso que decía Paula, que hay dos tipos o tres, o yo que sé qué, de chihuahuas, los que tienen nariz y los que no, los que tienen ojos saltones y los que no, y tal, ¿no? Pero lo que vemos también en los más pequeños, o cada vez que más pequeño el perro, proporcionalmente hacia el resto del cuerpo, la cabeza es más grande. Es simplemente que ya no podemos hacerles más pequeños porque el cerebro ocupa el sitio que ocupa, punto pelota. Y con lo cual ya podemos reducir el tamaño del tórax, de las patas, de la columna, de la cola, caderas y todo lo demás, menos la cabeza. Ya no lo podemos reducir más, es imposible. Con lo cual ya vemos perros de los chiquitines, que proporcionalmente tienen una cabeza enorme comparado con el resto del cuerpo. Y eso ahí, o sea, vamos, eso es abominación. Perdón por decirlo así, pero lo es. Vale, ya me he desviado un poquito del estudio, pero tiene un poquito que ver con ello. Así que, Paula, tienes toda la razón sobre ello y es que es muy triste verlo. Pero, vale, ya. Me quedé Gracias. justo con decirte, aunque parezca que me contradigo, estoy de acuerdo con vos. Sé que depende de cómo después ese individuo lleve su vida, las posibilidades que le vas a dar, aún con lo que te venga genéticamente, si bien eso te puede, digamos, determinar, vos no vas a poder hacer de todo individuo lo que quieras, pero sí, obviamente, por más que tengas una base, vos con esa base podés lograr muchísimas variaciones. A la discusión nature, no sé cómo se traduce. Y si hablo mal castellano, imagínate en inglés. Espero que alguno sepa de qué estoy hablando y lo pronuncie mejor. Es súper interesante porque es eso, no se puede separar. No podés decir que algo viene solo de la genética o no podés decir que algo viene solo de la interacción de lo que nació con lo que pasa después. Por eso, de todas las explicaciones, la genética, la epigenética, es súper complicado y es súper complicado hacer estudios científicos que valgan para todos o para la mayoría o que sirvan, pero si no lo tenés, tampoco tenés ciencia y tampoco tenés parámetros. Si tuviéramos que empezar en cada individuo de cero, nosotros, por ejemplo, no podríamos ser educadores. Uno tiene que tener una base general para después ir a aplicar al particular. Y a la vez, en el Nature, tenés que tener una capacidad de individualizar para saber qué ir a buscar al general. Así que aunque parezca algo que me contradigo, Jonás, estoy de acuerdo con vos. Sí. Sí. ¿Les gustaría que diéramos una miradita y una conversación sobre la figura 4? La pongo acá. Esta.
Ellos se Y decantan una por pequeña por el intervención modelo más. azul porque les parece más manejable. Prueban con el 2, dicen que es demasiado simplista, hacer solo 2 clústeres, el del calmado y reactivo, y prefieren poner calmado, miedoso, agresivo. Y en el 4 ponen calmado, miedoso bajo, miedoso alto, agresivo. Molesto si vuelvo para atrás un segundo. ¿Sí? Con Dale. lo que había dicho Jonas de los perros de agua español, está bueno para pensarlo desde esta manera, que es los grupos funcionales. Si bien el perro por fuera sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Cuando vos tenés que analizarlo desde lo que hace hacia lo que es, sigue siendo el mismo. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. ¿Puedes reformularla que no la entendí bien? Que cuando hablamos de razas, depende mucho de cómo, desde qué punto la estés analizando, qué modelo vayas a usar en cuanto a lo científico, pero qué parte necesites vos mirar para. A eso me refería. Y es una pregunta que obviamente no esperaba que me la contesten. Si el No, perro... pero yo, o sea, fíjate, esto es una cosa que ya, mira, que cuando yo, Paula, cuando yo hablé con Carmen para el podcast mío, ¿no? Es que estábamos hablando justamente sobre esto también, o sea, que de dónde viene mi interés para hacer este estudio. O sea, ¿cuál es mi hipótesis inicial, ¿no? Porque todo empieza por ahí. Tengo una hipótesis, tengo una idea. Entonces voy, estudio esto y cojo material y cojo información y todo lo demás para ver si mi hipótesis es cierto o no, digamos, más o menos, ¿no? Pero ¿de dónde viene mi interés por esto en el principio? O sea ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí, claro, yo no sé, Paula, si ibas más o menos por ahí, ¿no? Pero es que eso tiene mucho que ver también cuando yo hago la evaluación de un perro, de dónde vengo antes de hacer esa evaluación tiene mucho que ver. O sea, mi origen antes de. Y evidentemente, mira, eso es otra también. Cuando evalúo un perro, entro yo en una casa para evaluar un perro, lo primero que tengo que tener en cuenta es que todos los variables que hay en este estudio que yo hago ahora mismo sobre este perro han cambiado. Por tu Nada más yo presencia. entrar. Por tu presencia. Claro, solamente porque yo he entrado aquí. Todas las variables han cambiado, absolutamente todo. Que significa que la evaluación que yo hago tiene, o sea, que lo que en inglés, bias, o sea, que Claro. en español ahora no tengo la palabra, pero eso, que está condicionado, ¿no? Y también los estudios que leemos sobre también están condicionados todos de una forma u otra. Y no pueden no estarlos, No, es porque lo imposible. hacemos sujetos y entonces, por Claro, tanto, tienen una componente subjetiva. Es una claro. cuestión Pues prácticamente yo no sé, ontológica, Paula, si era que ibas tú por epistemológica. en esa dirección con la pregunta que soltaste, ¿no? Pero Sí, era una pregunta retórica en realidad. sí, claro, Eso le que en cabe realidad no tiene respuesta clara, ¿no? Pero aún así. eso le cabe, le cabe perfectamente y le cabe también muchísimo más. O sea, cabe lo mismo de lo que acaba de decir Carmen, lo que acabas de decir vos, desde todos los puntos. En el caso específico mío iba sobre las razas, porque el estudio lo que trata de hacer es, insisto, darnos herramientas científicas. La herramienta científica tiene que tener alguna manera de medir mayorías o alguna manera de medir variables o llámenlo como quieran. Supongo que Jonas te lo sabrá decir mejor que yo porque a las matemáticas les... Sí, sí.
Y quizá, No creas, yo a lo mejor puedo leer una fórmula que explica un cierto comportamiento económico dentro de un rama de la economía macro, pero eso no significa que puedo explicar mejor cosas que pasan con los perros, ¿sabes? Pero no, y además tenemos que tener una cosa muy clara, que es una cierta broma, pero estadísticas. Existen 3 tipos de mentiras. Mentiras gordas y estadísticas. Eso, sí, había un chiste que era parecido, que lo decía siempre mi viejo. Mi papá era médico y por una cuestión de que le gustaba, hacía cursos de estadística y esto, y en esa época, estoy hablando de hace muchos años, era cuando habían empezado las aplicaciones de eso, estaban en un pico las aplicaciones de eso a los estudios médicos, y mi viejo siempre decía, que lo escribió no era perteneciente al 1% del que le toca, porque si te toca, para vos es el 100. Claro. Pues eso. Es que esa es la cosa. Por eso es tan interesante la combinación entre llamamos la ciencia o los números, la estadística, los estudios, las variables, los grupos de control, etcétera, y la experiencia. Me refiero, tan importante esa combinación a la hora de la práctica, a la hora del trabajo profesional. O sea, ¿qué hago hoy yo con este perro aquí y ahora? ¿Cómo puedo ayudar a este perro? Pues no está ni en los números, ni tampoco estará solo en mi experiencia, estará en esa combinación de las dos cosas, creo yo. ¿Tú recuerdas que, Carmen, que hablamos también esto de que simplemente para poder, de cierto modo, leer un estudio y hacerlo valer de una forma u otra, ¿no? Tienes que tener una cierta experiencia en ello para poder tener una lectura abiertamente crítica hacia lo que estás leyendo. O sea que si yo leo ahora un estudio sobre, ¿qué digo? Las actividades volcánicas en la región de Murcia, en España, por ejemplo. O sea que es un tema que no conozco absolutamente nada. Si yo leo un estudio sobre ello, pues lo puedo aceptar o no, pero es que no puedo realmente evaluar si esto tiene, o sea, ningún tipo de valor científico o no, yo qué sé qué, ¿no? O sea que todo también tiene que ver con ello. Y especialmente cuando hablamos de eso, de que mentiras gordas y estadísticas. Con estadísticas puedes presentar casi lo que te plazca, ¿sabes? O sea que, y lo puedes interpretar como te plazca, y lo puedes dar la vuelta y presentar. Se presentó en un momento dado, o sea, una colega presentó esto diciendo que ya se había probado que las razas de perros no tenía nada que ver realmente cuando evaluamos el comportamiento de los perros, y en eso había utilizado un estudio que, de hecho, uno de los coautores era un colega mío de Suecia, con lo cual le conozco personalmente. Y me parecía muy raro que él decía eso, porque normalmente no era lo que él estaba diciendo. Entonces leí el estudio, que no lo había hecho. Y sí, podría, si quieres, leerlo de la forma que ella dijo, pero también yo podría haber utilizado el mismo estudio diciendo que ya estaba probado exactamente lo contrario. El mismo estudio, dependiendo de mi enfoque en la lectura, ¿qué quiero yo probar con esto o no, ¿no? O sea que lo que dije antes también, no solamente cuando elaboramos el estudio y trabajamos ello, ¿no? De cada uno que lo hace, pero luego el lector del estudio tiene una interpretación de esto dependiendo de dónde viene y qué quiere, porque como decíamos, estamos condicionados desde el principio. ¿En qué? Así es.
Sí. Y es así. O sea, no existe la neutralidad en esta cuestión. No. Paula, tenemos que ir acabando. Paula. Nada, le iba a complicar hablando de sesgos humanos, sesgos y también de causas y correlaciones. Eso justo lo habló Vero en una clase que tomé el otro día. Muchos estudios dicen pasa esto, pero eso no quiere decir por ahí que sea la causa. Es muy difícil hacer estudios que sean fiables con pocos números. Los que hacen los estudios también entran ya con un sesgo buscando algo. Cuando vos buscas algo tendés a encontrarlo. Es muy interesante saber cómo funciona nuestro cerebro para intentar poder saltarlo. Sí, tal cual. Y como digo, es una cuestión es un fact, es un hecho, o sea, no es así, no podemos evitarlo, porque somos sujetos pensando. Estamos Carmen, cada uno pensando desde nuestra experiencia. Si me Jonas, permites, Carmen. tenemos que acabar. Sí, pero rápidamente, por eso, y ahora de repente se me ha entrado. Hay una cosa llamada el arco de Noah's Ark o algo así, o un proyecto donde, por ejemplo, puedes entrar y hacen un test online donde tú ves fotos de perros mestizos y luego hay unas cuantas razas, ¿no? Y dicen, este es mestizo de 2 razas y tú tienes que hacer clic en las razas dentro de un despliegue de razas. Entonces, yo recuerdo que lo hice hace unos cuantos años y solo por ejemplo de esto, por lo que ves, entonces yo vi claramente entre las razas que había luego desplegadas o que podría elegir entre ellas 2 razas y yo dije, esto es un labrador mezclado con un American Staffordshire Terrier. Clarísimo, sin ninguna duda, fijo. Resultó ser mezcla de dálmata y chau chau. O sea, pero que yo no llegué a... Creo que entre 25 perros diferentes tenía una raza en uno de ellos que sí que acerté. Los demás, nada. 0. Donde sí que podemos, en lo de mestizos, que mencionó también Paula antes, ¿no? De que eso es lo que mola. En perros mestizos, donde es casi imposible ver por el aspecto físico de dónde viene este perro, pero lo que sí que podemos medir es buscar tendencias prevalentes en cómo, por ejemplo, cómo gestiona situaciones de estrés. Y entonces podemos decir, este es un pastor. Ya. Aunque Nada no más. tenga cara de pastor. No, y no tiene pinta, físicamente no parece un pastor para nada, pero gestiona momentos de estrés y tal, que esto es un pastor. Y ahí, este estudio está básicamente diciendo ello, ¿no? De que no se trata tanto de la raza en sí, se trata de los comportamientos que están y entonces lo podemos clasificar a través de eso. Interesante, sí. Interesante. Súper. Vale, perdón. Ok, chicos, hagamos una cosa, no se vayan, voy a cortar la grabación, nos vemos dentro de 2 semanas, o sea, vamos a darnos 2 semanas de feriado, de vacación, y empezamos la 3ª temporada a finales de octubre, ¿ok? De septiembre, perdón, a finales de septiembre. Les avisaré por el grupo. Muchísimas gracias por la participación hasta aquí, entusiasta, y seguimos la discusión en el chat, ¿ok? No se vayan porque quiero tomar la fotica, ¿ya?